¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver otra propiedad que se deriva del producto de matrices. Bien, entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Nos dice que para toda matriz A y para toda matriz B, cada una en conjuntos distintos, y para todo escalar dentro perteneciente al mismo campo en el que están definidas las entradas de la matriz A y B, debe cumplirse lo siguiente, que me dé lo mismo primero multiplicar el escalar alfa por la segunda matriz y después el resultado multiplicarlo por la primera, que multiplicar las dos matrices y después del resultado multiplicar por el escalar, o multiplicar el escalar por la primera matriz y después multiplicarlo por la segunda. ¿No es cierto? Entonces lo podemos ver como una especie de propiedad asociativa, solo que en lugar de tener tres matrices, tenemos dos matrices y un escalar, ¿no es cierto? Y los vamos agrupando de distintas maneras. Bien, entonces comencemos. Como primer punto, ¿no es cierto? Tomamos las matrices A, B y un escalar alfa, cualquiera, ¿no es cierto? Y vamos a considerar las siguientes ideas. Como primer punto vamos a definir una matriz C, ¿no es cierto? Que pertenece al mismo conjunto que nuestra matriz B. Una matriz D que pertenezca al mismo conjunto que nuestra matriz A. Y cuatro matrices que pertenezcan a este conjunto de matrices con esta dimensión en específico. Que si se dan cuenta, esta dimensión tendrían todas aquellas matrices que sean el resultado de multiplicar una matriz de este conjunto con una matriz de este otro, ¿no es cierto? Bien, entonces la ecuación 4 nos dice que la matriz C va a ser igual al resultado de multiplicar el escalar alfa con la matriz B. La ecuación 5 nos dice que la matriz D es el resultado de multiplicar la matriz A con la matriz C. La ecuación 6, que la matriz F es igual al resultado de multiplicar A y B. La ecuación 7 nos dice que G es igual al resultado de multiplicar el escalar alfa con la matriz F. La ecuación 8, que la matriz D es igual a multiplicar el escalar alfa por A. Y finalmente tenemos la ecuación 9 que nos dice que la matriz H va a ser igual al producto de D con B. Bien, entonces vamos a usar primero las ecuaciones 4 y 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a obtener de aquí? De 4, ¿no es cierto? Dado que C es igual al producto de alfa con B, vamos a tener que sus elementos tienen esta forma, ¿no es cierto? Por otra parte, de 5, ¿no es cierto? Dado que E es igual al producto de A con C, sus elementos tendrían esta otra forma que tenemos aquí. Entonces podemos unir estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Lo que haríamos sería sustituir el valor de las entradas de la matriz C justamente aquí en este sumatorio. Bien. Entonces una vez que sustituimos, ¿no es cierto? Las entradas de la matriz D tendrían esta forma. Pero si se dan cuenta, en esta expresión lo que podemos hacer es, dado que alfa es un escalar y este no depende de L, ¿no es cierto? Que es aquel que varía entre 1 y m en este sumatorio, entonces puede salir como una constante fuera del sumatorio. Esa es una de las propiedades que se cumple. Bien, entonces, si es que ahora consideramos las ecuaciones 6 y 7, recordando que 6, ¿no es cierto?, nos dice que f es igual al producto de A con B. Entonces, si se dan cuenta, los elementos de esta matriz F tendrían justamente esta forma que tenemos aquí. Entonces, teniendo eso en cuenta, hacemos esa sustitución y tendríamos esta expresión. Ahora, por 7, ¿no es cierto? Sabemos que G es igual al resultado de multiplicar el escalar alfa por la matriz F. Entonces, esta sería la expresión de las entradas de la matriz G. Entonces, hacemos justamente esa sustitución. Bien, ahora vamos a considerar la idea 3, que nos dice que todas estas matrices pertenecen a un mismo conjunto. Lo que nos interesa es la matriz D y la matriz G, y dado que pertenecen a un mismo conjunto, tienen las mismas dimensiones, y aparte de ello, sus entradas son iguales. Por lo tanto, las matrices son iguales. Pero, ¿quiénes son estas matrices? E era el resultado de multiplicar A con C, G el resultado de multiplicar el escalar alfa con F, y nuevamente sustituimos. C era el resultado de multiplicar alfa por B y F el resultado de multiplicar las matrices A y B.
Entonces, como ven, ya tenemos una de las ecuaciones que queríamos probar. Entonces nos faltaría otra, ¿verdad? Porque de ahí lo que podríamos hacer es aplicar la propiedad transitiva de la igualdad y tendríamos justamente la expresión que teníamos en un inicio. ¿Sí? Entonces nos faltaría demostrar que se cumple otra ecuación. Entonces, por otra parte, si consideramos 10, ¿no es cierto? Recordando que 10 nos decía que las entradas de la matriz D tienen esta forma, y aplicando la propiedad asociativa en el campo, es decir, con estos elementos del sumatorio, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos agrupar el escalar alfa, pero con las entradas de la matriz A, ¿no es cierto? Que están justamente en este sumatorio. ¿Y qué logro con eso? Pues aquí tenemos que recordar las ecuaciones 8 y 9. 8 nos dice que las entradas de la matriz D va a ser igual a alfa por A, ¿no es cierto? Por lo tanto, justamente esta expresión que se encuentra aquí sería la forma que tienen las entradas de esta matriz D. Entonces lo que hago es sustituir. Pero ahora, dado que la ecuación 9 nos dice que H es igual a multiplicar la matriz D con la matriz B, nos damos cuenta que esta es precisamente la forma que tendrían sus entradas. Entonces, nuevamente, sustituimos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que las entradas de la matriz D van a ser igual a las entradas de la matriz H. Pero, aparte de ello, sabemos que por 3 las matrices E y la matriz H pertenecen al mismo conjunto, por lo tanto tienen las mismas dimensiones. Y dado que sus entradas son iguales, las matrices son iguales. ¿Y quiénes son estas matrices? E el resultado de multiplicar A con C, H el resultado de multiplicar D con B, C el resultado de multiplicar alfa con B y D el resultado de multiplicar alfa con A. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya conseguimos la otra ecuación. Y para tener la expresión que teníamos en un inicio, lo que faltaría es aplicar una propiedad transitiva de la igualdad y tendríamos todo. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido mucho la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.